Mi esposa me abandonó cuando más la necesitaba, justo después de mi operación. No sé bien por qué escribo esto. Llevo semanas dándole vueltas, abriendo esta aplicación y cerrándola de nuevo, como si las palabras fueran a doler menos si las pienso más tiempo antes de soltarlas. Pero no es así. Duelen igual, hoy que hace 2 años. Tal vez escribir esto sea la única forma que tengo de ordenar algo que, por dentro, sigue siendo un caos. O tal vez simplemente necesito que alguien, en algún lugar, lea esto y entienda que lo que pasó fue real, que no lo estoy exagerando, que un ser humano puede hacerle esto a otro y seguir durmiendo tranquilo. Voy a intentar contarlo todo, desde el principio, porque creo que si no entienden cómo empezamos, no van a entender del todo por qué duele tanto como terminamos. Tenía 26 años cuando conocí a Marcela. Voy a usar un nombre distinto, por respeto a lo que quede de privacidad entre nosotros, aunque después de lo que pasó no sé si a ella le importaría. Trabajaba yo en una empresa de logística, en un puesto administrativo que no me apasionaba pero que pagaba las cuentas, y ella trabajaba 2 pisos más arriba, en el departamento de recursos humanos. Nos conocimos en el ascensor, como en esas historias que uno cree que solo le pasan a los demás. Se le cayeron unos papeles, me agaché a ayudarla a recogerlos, y cuando levanté la vista ella ya me estaba sonriendo, como si hubiera estado esperando una excusa para hablarme. No fue amor a primera vista, si soy honesto. Fue más bien curiosidad, curiosidad que se convirtió en café después del trabajo, que se convirtió en cenas los viernes, que se convirtió, sin que yo me diera cuenta del momento exacto, en la costumbre de contarle todo lo que me pasaba en el día antes de contárselo a nadie más. Eso es el amor, creo, o al menos una parte importante de él, la persona a la que uno quiere contarle las cosas primero. Marcela era divertida. Tenía una risa que se escuchaba desde el otro lado del restaurante y que a mí, en vez de darme vergüenza, me llenaba de un orgullo tonto, como si yo hubiera fabricado esa risa con mis propias manos. Era inteligente, ambiciosa, decidida. Sabía lo que quería y no tenía miedo de perseguirlo. Al principio eso me atrajo muchísimo. Con el tiempo entendería que esa misma cualidad, cuando las cosas se pusieran difíciles, se convertiría en otra cosa completamente distinta. Noviamos 2 años. Fueron buenos años, de los que uno recuerda con una sonrisa aunque le duela el pecho al mismo tiempo. Viajamos juntos, discutimos y nos reconciliamos como toda pareja normal, conocimos a nuestras respectivas familias, construimos una historia. Recuerdo particularmente un viaje que hicimos a la costa, cuando alquilamos una cabaña pequeña y pasamos 4 días sin ver a nadie más que a nosotros mismos. Ahí, sentado en la arena, con ella recostada sobre mi hombro mirando el atardecer, decidí que quería pasar el resto de mi vida con esa mujer. No hubo un momento dramático, ninguna epifanía con música de fondo. Solo la certeza tranquila de que la quería a mi lado, siempre. Le propuse matrimonio un año después, en su cumpleaños, delante de nuestras familias. Ella lloró, dijo que sí, y yo sentí que el pecho me iba a explotar de felicidad. Nos casamos 8 meses más tarde, en una ceremonia sencilla pero llena de gente que nos quería. Recuerdo el discurso de mi padre, que me dijo, copa en mano, que el matrimonio no era una fiesta de un día sino una decisión que había que renovar todos los días, incluso, sobre todo, en los días malos. En ese momento pensé que era un consejo bonito. No sabía cuánto lo necesitaría entender después, ni tampoco sabía que la persona a mi lado, aparentemente, no había tomado la misma decisión que yo esa noche. Los primeros años fueron, en general, buenos. Como toda pareja, tuvimos nuestras peleas, por dinero, por las tareas del hogar, por el tiempo que cada uno le dedicaba a la familia extendida, por pequeñeces que en el momento parecían enormes y que, vistas en retrospectiva, eran completamente insignificantes. Pero también hubo mucha risa, mucha complicidad, muchas noches de películas en el sofá con la misma manta compartida, muchos domingos cocinando juntos mientras sonaba alguna lista de música vieja que a los dos nos gustaba. Compramos un apartamento pequeño, de esos que uno paga con sacrificio pero con orgullo. Lo decoramos juntos, discutiendo sobre el color de las paredes y riéndonos de nuestro pésimo gusto para elegir muebles. Adoptamos un perro, un mestizo flaco que encontramos en la calle una noche de lluvia y que se convirtió, sin que lo planeáramos, en una especie de hijo prematuro para los dos. Marcela lo adoraba. Se pasaba horas hablándole como si el animal pudiera entender cada palabra, y yo la observaba con una ternura que todavía hoy, al recordarla, me aprieta la garganta. Hablamos, como toda pareja joven, de tener hijos algún día. No teníamos prisa. Queríamos primero estabilizarnos económicamente, viajar un poco más, disfrutar de ser solo nosotros dos antes de sumar a alguien más a la ecuación. En retrospectiva,
Agradezco profundamente que no hayamos tenido hijos todavía cuando pasó lo que pasó. No me imagino el dolor añadido de tener que explicarle a un niño por qué mamá se fue justo quiero cuando papá más la necesitaba. Trabajábamos duro los dos. Ella fue ascendiendo en su empresa hasta convertirse en gerente de recursos humanos, un puesto que le exigía mucho tiempo y mucha energía, pero que también le daba una satisfacción genuina. Yo, por mi parte, decidí estudiar por las noches una especialización que me permitiera mejorar mi situación laboral, y después de un par de años conseguí un puesto mejor en otra empresa, con mejor sueldo y más responsabilidades. Éramos, desde afuera, la típica pareja exitosa, dos profesionales jóvenes construyendo una vida juntos, con planes claros, con un futuro que parecía sólido. No voy a idealizar esos años. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Recuerdo una época, alrededor del 4.º año de casados, en la que ambos estábamos tan absorbidos por el trabajo que casi nos convertimos en extraños que compartían la misma cama. Fue Marcela, en realidad, quien notó primero la distancia y quien propuso que empezáramos a reservar al menos una noche a la semana solo para nosotros, sin celulares, sin trabajo, solo para hablar y recordar por qué estábamos juntos. Funcionó. Volvimos a encontrarnos. Y por eso, cuando pienso en lo que pasó después, me cuesta tanto entenderlo, porque sé, porque viví en carne propia, que ella era capaz de esforzarse por la relación cuando quería hacerlo. Lo que pasó no fue que ella no supiera cómo cuidar un matrimonio. Fue que, cuando llegó el momento más difícil, decidió no hacerlo. Todo empezó, como suele empezar este tipo de historias, de una manera aparentemente inocente. Un dolor en el costado derecho que aparecía y desaparecía, que yo atribuía al estrés del trabajo o a alguna mala postura al dormir. Lo ignoré durante meses, como hacemos los hombres de mi generación, criados con la idea de que quejarse de dolor físico es una forma de debilidad. Marcela, en esa época, me insistía en que fuera al médico. No seas terco, me decía, medio en broma medio en serio, un chequeo no mata a nadie. Qué ironía, ahora que lo pienso. Finalmente, después de un episodio particularmente intenso de dolor una madrugada, que me hizo doblarme en la cama y despertar a Marcela con mis quejidos, accedí a ir al médico. Recuerdo esa noche con una claridad extraña que ella se levantó de inmediato, me trajo agua, me preguntó dónde me dolía exactamente, insistió en llevarme a urgencias aunque yo, terco como siempre, le dije que esperáramos hasta la mañana. Se quedó despierta a mi lado, con la mano sobre mi espalda, hasta que el dolor cedió un poco y pude volver a dormir. En ese momento pensé que tenía mucha suerte de tenerla. Ahora ese recuerdo tiene un sabor amargo, porque contrasta demasiado con lo que vendría después. Los exámenes iniciales no mostraron nada concluyente. El médico general me mandó con un especialista. El especialista pidió más estudios, y así empezó una cadena de citas médicas que se extendió durante casi 3 meses. Marcela me acompañó a la mayoría de esas primeras consultas. Se sentaba en la sala de espera con su teléfono, respondiendo correos de trabajo, pero cada vez que salía yo del consultorio, levantaba la vista con una expresión de preocupación genuina y me preguntaba, ansiosa, ¿qué había dicho el doctor? Finalmente, después de una ecografía que reveló algo anómalo, el especialista me remitió a un cirujano. Recuerdo el día que nos sentamos frente a él, en su oficina pequeña con diplomas colgados en las paredes, y nos explicó, con ese tono calmado que tienen los médicos que ya han dado cientos de noticias similares, que tenía un problema que requería cirugía. No era, afortunadamente, algo que pusiera en riesgo mi vida de forma inmediata, pero sí era algo serio, que requeriría una operación considerable y una recuperación larga, de varios meses, con limitaciones importantes de movilidad al principio. Miré a Marcela cuando el doctor terminó de hablar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, me tomó la mano con fuerza, y me dijo, delante del médico, una frase que todavía hoy, cuando la recuerdo, se me hace un nudo en la garganta: vamos a salir de esto juntos. No estás solo. El médico sonrió, como si fuera testigo de una escena bonita, un ejemplo del apoyo que se supone debe existir en un matrimonio. Yo le creí con todo mi corazón. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Los meses previos a la cirugía fueron extraños. Por un lado, había una nube de ansiedad constante flotando sobre nuestras cabezas, ese miedo silencioso a lo desconocido que trae cualquier procedimiento médico serio. Por otro lado, Marcela se volcó, al menos en apariencia, en cuidarme. Investigó sobre la operación, buscó opiniones de otros médicos, me acompañó a cada cita preoperatoria, organizó nuestra casa para que estuviera lista para mi recuperación. Compró un colchón especial para después de la cirugía,
Reorganizó los muebles del salón para que yo pudiera moverme con más facilidad, incluso habló con su jefa para pedir unos días libres justo después de mi operación, para cuidar a mi esposo, según me contó ella misma. Le agradecí tanto en esos meses. Le decía constantemente lo afortunado que me sentía de tenerla, lo mucho que valoraba su apoyo, lo mucho que la amaba. Ella sonreía, me abrazaba, me decía que para eso estaban los matrimonios, para las buenas y las malas. Recuerdo una noche, unas 2 semanas antes de la operación, en la que no pudimos dormir por los nervios y terminamos hablando hasta las 3 de la madrugada sobre nuestros miedos, sobre el futuro, sobre lo que haríamos cuando yo me recuperara. Hablamos de un viaje que queríamos hacer, de la posibilidad de empezar a intentar tener hijos al año siguiente, de comprar una casa más grande. Hicimos planes, como si el futuro fuera algo garantizado, algo que nos pertenecía sin condiciones. Ahora, mirando atrás, me pregunto si en algún momento de esas conversaciones ella ya sabía, en algún rincón de su mente, que no iba a estar ahí para cumplir esos planes conmigo. No lo sé, quizás sería más fácil para mí si pudiera creer que todo fue una actuación desde el principio, que nunca me quiso de verdad. Pero la verdad incómoda que he tenido que aceptar con el tiempo, es que probablemente sí me quería, a su manera, en ese momento. Lo que pasó después no fue, creo, un plan calculado desde el inicio. Fue algo peor, en cierto sentido, fue una persona que, puesta a prueba de verdad por primera vez en su vida, descubrió que no tenía la fortaleza para quedarse, y en lugar de admitirlo y trabajarlo, simplemente huyó. La operación fue programada para un martes de octubre. Recuerdo el día con una nitidez que me sorprende, considerando cuántos detalles de mi vida se han vuelto borrosos con el tiempo. Recuerdo el frío de la sala de espera del hospital, el olor característico a desinfectante, la mano de Marcela apretando la mía mientras esperábamos a que me llamaran para prepararme. Recuerdo que me dijo, justo antes de que me llevaran, aquí voy a estar cuando despiertes. No te preocupes por nada. Recuerdo haberle creído completamente. La cirugía duró más de lo esperado, cerca de 6 horas, debido a algunas complicaciones que surgieron durante el procedimiento. Cuando desperté, todavía atontado por la anestesia, lo primero que hice fue buscarla con la mirada. Estaba ahí, sentada junto a la cama, con los ojos rojos de cansancio pero con una sonrisa cuando notó que yo había abierto los ojos. Me tomó la mano, me dijo que todo había salido bien, que el cirujano le había explicado que la recuperación sería larga pero que no había motivo de alarma. Sentí un alivio inmenso, no solo por la noticia médica sino por verla ahí, cumpliendo su promesa. Pasé 5 días en el hospital. Marcela venía todos los días después del trabajo, se quedaba hasta tarde, hablaba con las enfermeras, se aseguraba de que yo tuviera todo lo que necesitaba. Mi familia también estuvo presente, mis padres se turnaban para visitarme, mi hermana venía cuando podía. Recuerdo esos días como una especie de burbuja extraña, dolor físico intenso, mezclado con la sensación reconfortante de estar rodeado de gente que me quería. En ese momento, todavía no tenía ni la más remota idea de que esa burbuja estaba a punto de estallar. Volví a casa una semana después de la operación, todavía con mucho dolor, con movilidad muy limitada, dependiente de analgésicos fuertes que me hacían sentir mareado y confundido buena parte del día. Los primeros días en casa, Marcela cumplió, al menos parcialmente, con lo que había prometido. Me ayudaba a levantarme, me preparaba la comida, me acompañaba a mis citas de seguimiento. Pero empecé a notar, casi de inmediato, un cambio sutil en su actitud que en ese momento no supe interpretar del todo. Se mostraba más callada, menos paciente. Suspiraba con frecuencia cuando yo le pedía ayuda para algo tan básico como levantarme de la cama o ir al baño. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, encerrada en el estudio con la puerta cerrada, hablando en voz baja con alguien que nunca me quiso decir con claridad quién era. Al principio pensé que era estrés acumulado, que cuidar a alguien recién operado es agotador, física y emocionalmente, y que ella tenía derecho a sentirse cansada. Intenté ser comprensivo. Le decía que no se preocupara tanto, que yo podía intentar hacer algunas cosas por mí mismo, que no quería ser una carga para ella. No eres una carga, me decía, pero el tono con el que lo decía no coincidía con las palabras. Había algo hueco en su voz, algo distante, como si estuviera repitiendo una frase que sabía que debía decir sin sentirla del todo. Empecé a notar que evitaba el contacto físico conmigo, más allá de lo estrictamente necesario para ayudarme con mis movimientos limitados. Antes de la operación, siempre nos abrazábamos, nos besábamos, había una calidez constante entre nosotros. Después de la operación, esa calidez empezó a desaparecer,
como el agua que se evapora lentamente bajo el sol sin que uno note el momento exacto en que el charco desaparece por completo. A medida que pasaban las semanas, la distancia entre nosotros se hizo cada vez más evidente. Yo seguía en un proceso de recuperación lento y doloroso. Tenía que hacer terapia física, tomaba medicamentos que me alteraban el ánimo, dormía mal por el dolor, y todo esto, sumado a la incertidumbre normal de cualquier recuperación quirúrgica, me tenía en un estado emocional frágil. Necesitaba, más que nunca en mi vida, sentir que no estaba solo. Y en cambio, sentía que cada día que pasaba, Marcela se alejaba un poco más de mí. Recuerdo una noche particularmente dura, en la que el dolor no me dejaba dormir y le pedí que se sentara conmigo un rato, que solo necesitaba compañía, que no tenía que hacer nada más que estar ahí. Ella suspiró, se sentó a mi lado en la cama con el teléfono en la mano, y pasó los siguientes 20 minutos revisando redes sociales mientras yo intentaba, entre el dolor y la necesidad de conexión, iniciar una conversación que ella respondía con monosílabos. Finalmente, me dijo que estaba muy cansada, que tenía que dormir porque al día siguiente tenía una reunión importante, y se fue a dormir al cuarto de huéspedes, algo que empezó a hacer con frecuencia creciente, con la excusa de que mis movimientos nocturnos, producto del dolor, no la dejaban descansar. Entiendo, ahora, con la distancia que da el tiempo, que probablemente parte de esto era real. Cuidar a alguien enfermo es agotador, y ella tenía además su trabajo exigente. Pero también entiendo, y esto es lo que más me cuesta perdonar, que había una diferencia enorme entre estar cansada y elegir, activamente, desconectarse emocionalmente de la persona que más te necesita. Hay una diferencia entre decir, estoy agotada, necesito ayuda, necesitamos buscar apoyo, contratar a alguien, pedirle a la familia que colabore más, y simplemente empezar a construir, en silencio, una salida. Porque eso es lo que estaba pasando, aunque yo no lo sabía todavía. Marcela no estaba simplemente cansada. Estaba, en esas semanas de silencio, tomando una decisión. Y la estaba tomando sin mí, sin avisarme, sin darme la oportunidad de luchar por nuestro matrimonio, de proponer soluciones, de buscar ayuda profesional, de hacer cualquiera de las cosas que uno hace cuando de verdad quiere salvar algo que valora. Estaba, simplemente, desconectándose, preparando el terreno para lo que vendría. Mirando hacia atrás, hay señales que ahora me parecen obvias y que en ese momento, atrapado en mi propio dolor físico y en la vulnerabilidad que produce cualquier enfermedad seria, no supe leer con claridad. Empezó a llegar tarde del trabajo con frecuencia, con excusas cada vez menos convincentes. Su teléfono, que antes dejaba tirado en cualquier lugar de la casa sin ningún cuidado especial, empezó a acompañarla a todas partes, incluso al baño. Cuando le preguntaba con quién hablaba tanto, me respondía con evasivas, con un son cosas del trabajo, que cada vez sonaba más ensayado. Un día, cerca de 2 meses después de la operación, encontré, por accidente, una conversación abierta en su computadora portátil, que había dejado sin cerrar sobre la mesa del coumador mientras salía a buscar algo al auto. No fue mi intención espiarla, simplemente la pantalla estaba encendida y las palabras me saltaron a la vista antes de que pudiera evitarlo. Era una conversación con un compañero de trabajo, alguien cuyo nombre yo había escuchado antes de pasada, en el contexto de proyectos laborales. La conversación no era explícitamente romántica, al menos no en ese fragmento que alcancé a ver, pero había una familiaridad, una intimidad en el tono, que me heló la sangre. Hablaban de sentirse atrapados, de necesitar un cambio, de que la vida era demasiado corta para conformarse. Cuando ella regresó y notó mi expresión, cerró la computadora rápidamente y me preguntó qué me pasaba. Le dije lo que había visto, con la voz temblando, más por miedo que por rabia en ese momento. Ella se puso a la defensiva de inmediato, me acusó de invadir su privacidad, me dijo que estaba exagerando, que era solo un amigo del trabajo con el que compartía frustraciones laborales, que yo estaba paranoico por los medicamentos que tomaba. Quise creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado aterradora para procesarla en el estado en el que me encontraba. No insistí más en el tema esa noche, pero algo dentro de mí ya sabía, aunque no quisiera admitirlo, que las cosas entre nosotros estaban cambiando de una manera que yo no podía controlar ni revertir con solo desearlo. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia algo que en su momento no podía nombrar del todo, pero que ahora reconozco claramente como el principio del fin. Marcela empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa, siempre con justificaciones laborales que antes no habían sido parte de su rutina. Reuniones que se extendían hasta tarde, viajes de trabajo de última hora que antes eran esporádicos y de repente se volvieron mensuales, cenas de equipo los viernes por la noche que antes no existían. Yo,
Mientras tanto, seguía luchando con mi recuperación. Había complicaciones menores que retrasaron el proceso, una infección leve en la herida que requirió antibióticos adicionales, una reacción alérgica a uno de los medicamentos que me obligó a cambiar de tratamiento, un episodio de fiebre que nos hizo pasar una noche entera en urgencias. En cada uno de esos momentos difíciles, noté con dolor creciente que la persona que estaba a mi lado no era la misma que me había prometido, semanas antes de la operación, que estaríamos juntos en esto. Recuerdo particularmente la noche de la fiebre. Tuve que llamarla al trabajo, algo que rara vez hacía, porque no me sentía capaz de manejar solo la situación. Tardó más de una hora en responder el teléfono, y cuando finalmente llegó a casa para llevarme a urgencias, su actitud era de fastidio contenido más que de preocupación genuina. En la sala de espera del hospital, mientras yo temblaba de fiebre, ella pasó buena parte del tiempo enviando mensajes de texto, con una expresión en el rostro que no lograba identificar del todo pero que, ahora lo sé, era la expresión de alguien que ya había decidido, en el fondo, que aquello no era la vida que quería seguir viviendo. Empecé a sentirme culpable por estar enfermo. Es algo extraño de admitir, pero es la verdad. Empecé a disculparme constantemente por necesitar ayuda, por no poder moverme con normalidad, por interrumpir su rutina con mis necesidades médicas. Ella nunca me dijo explícitamente que yo era una carga, pero sus silencios, sus suspiros, su distancia física y emocional, comunicaban ese mensaje con más claridad que cualquier palabra podría haberlo hecho. Fue un domingo por la tarde, casi 3 meses después de mi operación, cuando Marcela me pidió que nos sentáramos a hablar. Yo, ingenuamente, pensé que finalmente íbamos a tener la conversación que yo había estado esperando durante semanas, una en la que ella admitiera que había estado distante, que se disculpara, que propusiéramos juntos alguna solución, tal vez terapia de pareja, tal vez simplemente más comunicación honesta. No estaba preparado, en absoluto, para lo que realmente me dijo. Se sentó frente a mí, en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntos, con una expresión que en ese momento interpreté como nerviosismo pero que ahora entiendo era más bien alivio anticipado, el alivio de alguien que está a punto de soltar un peso que ha estado cargando en secreto. Me dijo que necesitaba hablarme con honestidad, que en los últimos meses había estado reflexionando mucho sobre nuestra relación, sobre su vida, sobre lo que quería para su futuro, que se sentía estancada, que sentía que había perdido de vista quién era ella misma en medio de todas las responsabilidades del matrimonio y ahora, del cuidado que mi enfermedad requería. Recuerdo que en ese momento todavía no entendía hacia dónde iba la conversación. Le pregunté, con genuina preocupación, si necesitaba que buscáramos ayuda profesional juntos, si había algo específico que yo pudiera hacer diferente, si el peso del cuidado se había vuelto demasiado para ella y necesitábamos contratar a alguien que ayudara. Ella negó con la cabeza, y entonces, con una calma que me pareció escalofriante dado lo que estaba a punto de decir, pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre: creo que necesito estar sola por un tiempo. Creo que necesito irme. Al principio pensé que hablaba de un viaje, de unos días para despejarse, algo temporal y comprensible dado el estrés acumulado. Pero cuando le pregunté a qué se refería exactamente, ella me explicó, con una frialdad que contrastaba brutalmente con la calidez que yo recordaba de nuestros primeros años juntos, que ya había hablado con una abogada, que ya tenía planes de mudarse a un apartamento que había estado buscando en secreto durante las últimas semanas, que su decisión ya estaba tomada, que no era algo que estuviera consultando conmigo sino algo que me estaba informando. No puedo describir con precisión lo que sentí en ese momento. Fue una mezcla de incredulidad, de dolor físico real, sentí como si me hubieran golpeado en el pecho, de una confusión tan profunda que por un momento pensé que estaba teniendo una alucinación producto de los medicamentos. Le pregunté, con la voz quebrada, cómo podía hacerme esto justo ahora, cuando todavía no me había recuperado por completo, cuando todavía dependía de ayuda para muchas cosas cotidianas. Su respuesta, que recuerdo palabra por palabra porque se quedó grabada a fuego en mi memoria, fue: si espero a que estés completamente bien, nunca voy a encontrar el momento. Siempre vas a necesitar algo de mí. Esas palabras me dolieron más que cualquier cosa física que hubiera sentido durante toda mi recuperación quirúrgica, porque lo que me estaba diciendo, en el fondo, era que mi necesidad de apoyo, algo completamente normal y temporal en el contexto de una recuperación médica seria, se había convertido para ella en una molestia insoportable, en un obstáculo para su propia felicidad, en una razón válida para abandonarme en el momento más vulnerable de mi vida. No se fue esa misma noche, pero tampoco tardó mucho. En cuestión de 2 semanas, ya había organizado la mudanza a su nuevo apartamento.
Recuerdo esos días como una especie de pesadilla lenta y silenciosa. Ella entraba y salía de nuestra casa, que ya en mi cabeza había dejado de ser nuestra para convertirse simplemente en la casa cargando cajas, mientras yo, todavía con movilidad limitada, la observaba desde el sofá sin poder ayudar, sin poder detenerla, sin poder hacer nada más que presenciar cómo la vida que habíamos construido juntos se desmontaba pieza por pieza frente a mis ojos. Intenté, en esos días, hablar con ella, razonar, entender si había algo que yo pudiera hacer para cambiar su decisión. Le pregunté directamente si había otra persona involucrada, recordando aquella conversación que había visto en su computadora meses atrás. Ella lo negó rotundamente, me dijo que esto no tenía nada que ver con nadie más, que era simplemente sobre ella, sobre su necesidad de encontrarse a sí misma. No sé, hasta el día de hoy, si me decía la verdad en ese momento. Lo que sí sé, porque lo descubrí después, es que menos de 4 meses después de dejarme, ya estaba en una relación con ese mismo compañero de trabajo cuyo nombre había visto en aquella conversación. Saquen ustedes sus propias conclusiones. El día que se llevó las últimas cajas, mi hermana estuvo conmigo, porque yo mismo le había pedido que viniera, porque sabía que no iba a poder soportar ese momento completamente solo. Recuerdo que Marcela, antes de irse por última vez, se acercó a mí, me miró con lo que parecía genuino remordimiento, y me dijo, espero que algún día puedas perdonarme. Sé que esto está mal, pero necesito hacerlo por mí. No respondí nada. No tenía palabras. Simplemente la vi salir por la puerta que tantas veces había cruzado como mi esposa, y que en ese momento cruzaba, definitivamente, como una extraña. Recuerdo el sonido de la puerta cerrándose. Un sonido tan ordinario, tan común, el mismo sonido que había escuchado miles de veces en los años que llevábamos viviendo juntos. Pero esa vez fue diferente. Esa vez, ese sonido marcó el final de todo lo que yo había construido, de todo lo que había creído sólido y permanente en mi vida. Me quedé mirando la puerta cerrada durante lo que sintieron como horas, aunque probablemente fueron solo minutos, mientras mi hermana me abrazaba en silencio, sin saber qué palabras podrían servir de algo en ese momento. Los días que siguieron a su partida son, en muchos sentidos, borrosos en mi memoria, como si mi mente hubiera decidido protegerme difuminando los detalles más dolorosos. Pero hay fragmentos que recuerdo con una claridad brutal. Recuerdo despertarme en medio de la noche, todavía con dolor físico de la operación, y extender el brazo instintivamente hacia el lado de la cama donde ella siempre dormía, para encontrar solo sábanas frías y vacías. Recuerdo abrir el armario y ver los espacios vacíos donde antes colgaba su ropa, esos huecos que parecían gritar su ausencia con más fuerza que cualquier palabra. La casa, que antes se sentía como un hogar lleno de vida, se convirtió de repente en un espacio silencioso y hostil. Cada rincón guardaba un recuerdo de ella, la cocina donde tantas veces habíamos preparado la cena juntos, el sofá donde veíamos películas los domingos, el balcón donde ella regaba sus plantas cada mañana antes de ir al trabajo. Incluso el perro, nuestro perro, parecía sentir su ausencia, buscándola por toda la casa durante las primeras semanas, esperando en la puerta cada vez que escuchaba un auto acercarse, como si todavía esperara que ella regresara. Físicamente, seguía en proceso de recuperación, todavía con limitaciones importantes de movilidad, todavía necesitando ayuda para tareas básicas que antes daba por sentadas. Mi familia se organizó para cubrir, en la medida de lo posible, el vacío que ella había dejado. Mi madre venía varios días a la semana para ayudarme con la comida y la limpieza, mi hermana me acompañaba a mis citas médicas de seguimiento, mi padre se encargaba de organizar los aspectos más prácticos, como pagar facturas y coordinar con el seguro médico algunos trámites pendientes. Estoy profundamente agradecido, hasta el día de hoy, por ese apoyo familiar, porque sin él no sé cómo habría sobrevivido esos meses. Pero más allá del apoyo práctico, había un vacío emocional que nadie más podía llenar. Había pasado casi 10 años construyendo mi vida alrededor de otra persona, alrededor de la idea de un futuro compartido, de envejecer juntos, de enfrentar las dificultades de la vida como un equipo. Y de repente, ese futuro había desaparecido, no por una tragedia externa, no por algo que ninguno de los dos pudiera controlar, sino por una decisión unilateral, tomada precisamente en el momento en que más necesitaba a alguien a mi lado. No voy a pretender que superé todo esto con facilidad o rapidez. La verdad es que, en los meses posteriores a su partida, caí en lo que ahora entiendo, con la ayuda de terapia profesional, fue un episodio depresivo severo. Perdí el apetito casi por completo, adelgacé de una manera que preocupó seriamente a mi familia. Dormía mal, cuando lograba dormir, y cuando estaba despierto sentía una especie de niebla mental constante que me impedía concentrarme en casi nada.
Dejé de contestar mensajes de amigos, dejé de interesarme en cosas que antes disfrutaba, pasaba horas simplemente mirando el techo, repasando una y otra vez los últimos meses de mi matrimonio, buscando señales que hubiera podido ver antes, buscando algo que pudiera haber hecho diferente para evitar este desenlace. Hubo momentos oscuros, no voy a negarlo. Momentos en los que la combinación del dolor físico de la recuperación, el dolor emocional del abandono, y la sensación de haber perdido completamente el sentido de mi vida, me llevaron a pensamientos que ahora me asustan cuando los recuerdo. Nunca llegué a un punto de peligro real gracias, en gran parte, a que mi familia estuvo pendiente de mí en todo momento y notó las señales de alarma antes de que la situación se volviera crítica, pero sí puedo decir con honestidad que hubo semanas en las que no encontraba ninguna razón convincente para seguir adelante. Fue mi hermana quien insistió, con una firmeza que ahora le agradezco profundamente, en que buscara ayuda profesional. Al principio me resistí, con esa vergüenza tonta que muchos hombres cargamos respecto a la salud mental, pensando que debía poder resolver esto solo, que pedir ayuda era una forma más de debilidad, como si no hubiera sido suficiente vergüenza necesitar ayuda física durante mi recuperación quirúrgica. Pero llegó un momento en el que la vergüenza dejó de importarme frente a la necesidad real de no seguir hundiéndome más. Empecé terapia con una psicóloga que se especializaba en trauma y duelo, aunque en ese momento me costaba entender por qué necesitaba tratamiento para el duelo si nadie había muerto. Ella me explicó algo que, con el tiempo, entendí profundamente, que perder un matrimonio de la manera en que yo lo había perdido, en circunstancias tan crueles, era efectivamente una forma de duelo, con todas las etapas que eso implica: negación, rabia, negociación, depresión, y eventualmente, con mucho trabajo, algo parecido a la aceptación. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción en dos frentes simultáneos: la recuperación física de mi operación, que seguía su curso con avances y retrocesos, y la recuperación emocional del abandono, que avanzaba a un ritmo aún más lento e irregular. Aprendí, en terapia, a identificar patrones de pensamiento que me estaban haciendo daño: la tendencia a culparme constantemente por lo sucedido, a preguntarme qué había hecho mal, a idealizar los años buenos de mi matrimonio mientras minimizaba las señales de alarma que, en retrospectiva, habían estado presentes desde antes de mi enfermedad. Físicamente, fui recuperando movilidad poco a poco. Pasé de necesitar ayuda para las tareas más básicas a poder valerme por mí mismo, primero con limitaciones, luego cada vez con más independencia. Completé la terapia física que me habían recomendado, con sesiones que al principio eran dolorosas y frustrantes pero que, con el tiempo, empezaron a mostrar resultados tangibles. Recuerdo el día que pude caminar varias cuadras sin necesitar descansar, algo que meses atrás me parecía completamente imposible, y sentí una pequeña victoria que, en medio de tanto dolor emocional, se sintió genuinamente importante. Emocionalmente, el proceso fue más complicado y menos lineal. Hubo semanas en las que sentía que estaba progresando genuinamente, en las que lograba pasar días en tarot sin pensar obsesivamente en Marcela, sin repasar mentalmente cada conversación de nuestros últimos meses juntos buscando pistas que hubiera pasado por alto. Y luego había recaídas, provocadas a veces por cosas tan pequeñas como escuchar una canción que nos gustaba a los dos, o pasar por un restaurante donde habíamos cenado juntos, que me devolvían de golpe a ese dolor agudo de los primeros días. Mi terapeuta me enseñó algo que se quedó grabado en mí: que la sanación no es un proceso lineal, que no se trata de sentirse cada día un poco mejor que el anterior en una progresión constante, sino más bien de una especie de espiral, en la que uno avanza, retrocede, vuelve a avanzar, pero con el tiempo, si uno se esfuerza genuinamente en el proceso, la tendencia general es hacia adelante, incluso si el camino se siente errático desde dentro. Poco a poco, empecé a reconstruir aspectos de mi vida que había dejado abandonados durante los meses más oscuros. Volví al trabajo, primero con horario reducido y luego, gradualmente, a tiempo completo. Mis compañeros, que habían estado al tanto de mi situación al menos parcialmente, fueron sorprendentemente comprensivos y solidarios, lo cual me ayudó mucho a no sentirme completamente solo en ese proceso de retomar la normalidad. Empecé a retomar contacto con amigos que había descuidado durante mi matrimonio, en parte porque Marcela y yo, sin darnos cuenta, habíamos ido reduciendo nuestro círculo social a medida que nos volvíamos más autosuficientes como pareja. Reconecté con un amigo de la universidad con quien había perdido contacto casi por completo, y descubrí que todavía teníamos una conexión genuina, a pesar de los años sin vernos. Empezamos a salir a caminar juntos los fines de semana, algo que se convirtió en una especie de terapia informal,
una manera de estar acompañado sin la presión de tener que hablar constantemente sobre lo que había pasado. Redescubrí, también, algunas aficiones que había abandonado durante los años de matrimonio. Antes de casarme, solía dibujar con cierta frecuencia, algo que había dejado completamente de lado en los últimos años, absorbido por el trabajo y por la vida en pareja. Volví a comprar materiales de dibujo, casi como un experimento, sin ninguna expectativa particular, y descubrí que esa actividad me daba una sensación de calma y de conexión conmigo mismo que había perdido hacía mucho tiempo. No era terapia en el sentido formal, pero funcionaba como una especie de meditación activa, un espacio donde mi mente podía descansar de la rumiación constante sobre mi matrimonio fallido. Adopté, también, una rutina de ejercicio que, además de ayudarme físicamente en mi recuperación, resultó tener beneficios enormes para mi salud mental. Empecé caminando distancias cortas, como parte de mi terapia física, y con el tiempo esas caminatas se convirtieron en algo que hacía por placer, no solo por necesidad médica. Descubrí, casi por accidente, que el ejercicio al aire libre me daba una claridad mental que no encontraba en ningún otro momento del día, y esas caminatas matutinas se convirtieron en un ritual que sigo manteniendo hasta hoy. Hubo una etapa en mi proceso de sanación, varios meses después de la partida de Marcela, en la que la tristeza inicial dio paso a algo diferente: rabia. Una rabia profunda, que en cierto sentido fue liberadora, porque me permitió salir del rol de víctima pasiva en el que había estado instalado durante los primeros meses y empezar a procesar lo sucedido desde un lugar de mayor claridad y menos autoflagelación. Empecé a permitirme sentir enojo genuino por lo que me había hecho. Enojo por las promesas rotas, por el «hasta que la muerte nos separe», pronunciado con tanta convicción años atrás y abandonado tan fácilmente en el momento en que las cosas se pusieron realmente difíciles. Enojo por haberme dejado, específicamente, en el momento de mayor vulnerabilidad física de mi vida, cuando literalmente no podía valerme completamente por mí mismo. Enojo por la aparente facilidad con la que había reconstruido su vida, mientras yo todavía luchaba por recuperarme física y emocionalmente. Mi terapeuta me ayudó a entender que esta rabia, lejos de ser algo negativo que debía suprimir, era una parte necesaria y saludable del proceso de duelo. Me explicó que la rabia, procesada de manera consciente y no destructiva, podía convertirse en una herramienta útil para recuperar la sensación de agencia sobre mi propia vida, algo que había perdido casi por completo durante los meses en los que me sentía simplemente como una víctima de las circunstancias. No voy a mentir, hubo momentos en los que esa rabia se sintió abrumadora, en los que fantaseé con confrontaciones dramáticas, con hacerle saber a Marcela exactamente cuánto dolor me había causado, con exigirle explicaciones que sabía que probablemente nunca me daría de manera satisfactoria. Con el tiempo, aprendí a canalizar esa energía de maneras más constructivas en el ejercicio físico, en la escritura personal, en un diario que empecé a llevar por recomendación de mi terapeuta, en conversaciones honestas con las personas de mi círculo cercano que estaban dispuestas a escuchar sin juzgar. Con el tiempo, inevitablemente, empecé a enterarme de fragmentos de la vida que Marcela estaba construyendo después de dejarme. Vivimos en una ciudad donde, aunque grande, los círculos sociales a veces se cruzan de maneras inesperadas, y a través de amigos en común, de antiguos compañeros de trabajo, incluso de las redes sociales que en algún momento decidí dejar de evitar completamente, fui armando un panorama de lo que había sido de su vida después de nuestra separación. Confirmé, como sospechaba, que efectivamente había iniciado una relación con aquel compañero de trabajo poco después de dejarme, aunque nunca pude confirmar con certeza si la relación había comenzado antes o después de que ella se fuera de nuestra casa. Se mudaron a vivir juntos relativamente rápido, en un plazo de tiempo que, comparado con la solemnidad y el cuidado con el que habíamos construido nuestra propia relación años atrás, me pareció casi vertiginoso. Durante un tiempo, según lo que me llegaba de manera indirecta, parecían estar viviendo una especie de segunda luna de miel, viajando, publicando fotos de una felicidad que, no lo voy a negar, me costó mucho procesar sin sentir una punzada de dolor y de indignación. Pero, como suele pasar, la vida tiene sus propios tiempos y sus propias formas de equilibrar las cosas, no de una manera mágica o kármica en el sentido literal, sino simplemente como consecuencia natural de las decisiones que cada persona toma. Con el paso de los años, empecé a escuchar, siempre de manera fragmentada e indirecta, que las cosas no eran tan color de rosa como parecían en las fotos que ella compartía. Me enteré, a través de un conocido en común, de que la relación con su nueva pareja había empezado a tener problemas serios,
aparentemente relacionados con patrones que a mí me sonaron dolorosamente familiares: falta de compromiso genuino cuando las cosas se ponían difíciles, dificultad para sostener el apoyo mutuo en momentos de crisis. Me enteré, un par de años después de nuestra separación, de que ese compañero de trabajo con quien había iniciado su nueva relación había sido diagnosticado con una condición de salud crónica que requería cuidados constantes. Y me enteré, casi como un eco distorsionado de mi propia historia, de que Marcela había tenido serias dificultades para sostener ese acompañamiento a largo plazo, que la relación se había vuelto tensa y complicada, y que finalmente, después de varios intentos fallidos de hacer que las cosas funcionaran, esa relación también había terminado. No voy a pretender que sentí compasión genuina cuando me enteré de esto. Sería deshonesto decir que no sentí, al menos inicialmente, una especie de validación amarga, la sensación de que la vida, de alguna manera, le estaba mostrando a ella misma el reflejo de lo que le había hecho a otra persona. Pero con el tiempo, esa reacción inicial fue dando paso a algo más complejo, más parecido a una tristeza distante por ella, porque entendí que probablemente había un patrón más profundo en su forma de relacionarse con el compromiso y con las dificultades de la vida en pareja, un patrón que probablemente le iba a seguir causando dolor, a ella y a las personas con las que se involucrara, si no hacía un trabajo genuino de introspección al respecto. No sé, honestamente, si el tiempo le cobró caro, es la forma más precisa de describir lo que sucedió con Marcela en los años posteriores a nuestra separación. No creo en el karma en un sentido místico, y no me interesa construir una narrativa de venganza cósmica sobre lo que pasó, pero sí puedo decir, con la información que tengo, que las decisiones que ella tomó tuvieron consecuencias reales en su vida, consecuencias que, en cierto sentido, reflejaron el mismo patrón de comportamiento que me había hecho tanto daño a mí. Además de la ruptura con su nueva pareja, me enteré de que su carrera profesional también había atravesado dificultades. Aparentemente, el estrés acumulado de estos años turbulentos había afectado su desempeño laboral, y perdió el puesto de gerente que tanto le había costado alcanzar, teniendo que empezar de nuevo en una posición de menor jerarquía en otra empresa. Sé, también, que su relación con nuestros amigos en común se deterioró considerablemente después de nuestra separación. Varias personas que habían sido cercanas a los dos, al enterarse de las circunstancias específicas de cómo me había dejado, justo después de mi operación, decidieron distanciarse de ella, sintiendo que su comportamiento había cruzado una línea que no podían pasar por alto. Sé, también, a través de mi hermana, quien mantuvo contacto ocasional con la hermana de Marcela, que ella misma había expresado, en algún momento, arrepentimiento por la forma en que había manejado nuestra separación. No sé si ese arrepentimiento era genuino o simplemente una expresión momentánea producto de sus propias dificultades posteriores. No sé si alguna vez llegó a comprender realmente el daño que me causó, o si simplemente lamentaba las consecuencias que ella misma había sufrido como resultado indirecto de sus decisiones. Lo que sí puedo decir con certeza es que, mirando toda esta situación desde la distancia que dan los años, no siento la satisfacción vengativa que tal vez esperaría sentir al conocer estos detalles. Siento, más bien, una especie de confirmación silenciosa de algo que sospechaba desde el principio, que las personas que actúan desde el miedo y la huida, en lugar de enfrentar las dificultades con honestidad y compromiso, tienden a repetir esos mismos patrones en diferentes contextos de su vida, cosechando, tarde o temprano, las consecuencias naturales de esa forma de relacionarse con los demás y con las dificultades de la vida. Este proceso, doloroso como fue, también me enseñó cosas importantes sobre mí mismo que probablemente nunca habría descubierto de otra manera. Aprendí, primero que nada, que era mucho más fuerte de lo que creía. Antes de todo esto, me consideraba una persona relativamente dependiente en el contexto de mi relación de pareja, alguien que necesitaba la validación y el apoyo constante de mi esposa para sentirme seguro en la vida. Descubrí, a través de este proceso de pérdida y reconstrucción, que tenía dentro de mí recursos de resiliencia que no sabía que existían. Aprendí también a valorar de una manera completamente nueva las relaciones que sí eran genuinamente sólidas en mi vida, mi familia, que estuvo presente de manera incondicional durante los momentos más oscuros, los verdaderos amigos, que resultaron ser menos en número de lo que pensaba pero infinitamente más valiosos en calidad, incluso relaciones nuevas que empecé a construir durante este proceso, con personas que conocí en grupos de apoyo para personas atravesando procesos de divorcio o separación, con quienes desarrollé una complicidad basada en la comprensión mutua del dolor específico que estábamos atravesando. Aprendí, también, a ser más cuidadoso y consciente en la forma en que evalúo a las personas con las que me relaciono.
No de una manera cínica o desconfiada, he trabajado mucho en terapia para evitar que esta experiencia me convirtiera en alguien incapaz de confiar de nuevo, sino de una manera más madura, prestando atención genuina a cómo las personas se comportan en momentos de dificultad, no solo en los momentos fáciles de una relación. Marcela había sido, en muchos sentidos, una excelente compañera durante los buenos tiempos. El problema fundamental que no supe ver hasta que fue demasiado tarde, es que nunca había sido puesta a prueba genuinamente en un momento de crisis real, hasta que mi enfermedad la puso, y falló esa prueba de una manera devastadora. Pasaron casi 2 años desde la partida de Marcela hasta que me sentí genuinamente listo para considerar la posibilidad de una nueva relación. No fue un proceso apresurado ni forzado, mi terapeuta me había advertido, desde el principio, sobre el riesgo de saltar demasiado rápido a una nueva relación como mecanismo de evitación del dolor real que necesitaba procesar. Así que me tomé mi tiempo, tal vez más tiempo del que algunas personas en mi entorno consideraban necesario, pero que para mí resultó fundamental para llegar a un lugar de verdadera estabilidad emocional antes de volver a abrirme a alguien más. Conocí, eventualmente, a través de un amigo en común, a una mujer con quien empecé a construir, poco a poco, algo que se sentía genuinamente diferente a lo que había vivido antes. No voy a idealizar esta nueva relación como si fuera perfecta o como si borrara mágicamente el dolor de lo vivido anteriormente. Las heridas del pasado no desaparecen simplemente porque uno encuentra a alguien nuevo, más bien, uno aprende a cargar con ellas de una manera distinta, integrándolas como parte de la propia historia sin dejar que definan completamente el presente. Lo que sí puedo decir es que esta nueva relación se construyó sobre bases diferentes, con una comunicación mucho más honesta desde el principio sobre miedos, expectativas, y la forma en que cada uno de nosotros reacciona ante las dificultades de la vida. Hablamos abiertamente, desde etapas tempranas de la relación, sobre lo que significa el compromiso genuino, sobre cómo queremos apoyarnos mutuamente en momentos de crisis, no como una garantía absoluta de que nada malo pueda pasar, sino como un acuerdo consciente sobre los valores que queremos que guíen nuestra relación. Han pasado ya 2 años desde que Marcela se fue, y aunque todavía hay días en los que el recuerdo de aquellos meses me produce una tristeza profunda, puedo decir con honestidad que he llegado a un lugar de paz relativa con lo sucedido. No un lugar de indiferencia, lo que pasó me marcó de una manera que probablemente llevaré conmigo el resto de mi vida, pero sí un lugar donde puedo pensar en esos años sin que el dolor me paralice completamente, donde puedo reconocer tanto lo bueno que hubo en nuestro matrimonio como la devastación de cómo terminó, sin que una cosa anule completamente a la otra. Si hay algo que quiero que las personas que lean esto se lleven de mi historia, es esto: que el compromiso real, el amor verdadero, no se mide únicamente por los momentos fáciles de una relación, sino por lo que las personas están dispuestas a hacer, a sacrificar, a sostener, cuando las cosas se ponen genuinamente difíciles. Cualquiera puede ser una buena pareja cuando todo va bien, cuando hay salud, estabilidad económica, y ninguna crisis real que ponga a prueba los cimientos de la relación. La verdadera prueba llega cuando algo se rompe, cuando alguien enferma, cuando la vida deja de ser fácil, y es en esos momentos donde se revela, con una claridad que a veces es devastadora, quién es realmente la persona con la que hemos decidido compartir nuestra vida. También quiero decir, para quien esté atravesando algo similar en este momento, que sé lo profundamente solo que se puede sentir uno en medio de una traición de este tipo, especialmente cuando coincide con un momento de vulnerabilidad física o emocional extrema. Quiero decir que ese dolor, por más insoportable que se sienta en el momento, no es permanente, aunque en su momento parezca que lo será para siempre. Que es posible reconstruir una vida, encontrar de nuevo sentido, propósito, incluso amor, después de una pérdida de esta magnitud. No de manera rápida, no sin trabajo genuino y a veces doloroso, pero es posible. Y finalmente, aunque no escribo esto con la intención principal de sentir satisfacción por lo que le pasó después a Marcela, sí quiero decir que hay algo profundamente instructivo en cómo se desarrollaron las cosas para ella. No como una lección de karma cósmico, sino como una confirmación simple y práctica de algo que muchos terapeutas y personas más sabias que yo han dicho de diferentes maneras: las personas que huyen de las dificultades en lugar de enfrentarlas, que abandonan a otros en sus momentos de mayor necesidad, tienden a llevar consigo esos mismos patrones a cada nueva relación, a cada nuevo contexto de su vida, hasta que, tarde o temprano, esos mismos patrones terminan cobrándoles factura de alguna manera. Yo, por mi parte, sigo adelante, con cicatrices, tanto físicas como emocionales, que probablemente nunca desaparecerán del todo,
pero también con una fortaleza y una claridad sobre mí mismo y sobre lo que valoro genuinamente en una relación, que antes de todo esto simplemente no tenía. Si algo bueno puedo rescatar de la peor experiencia de mi vida, es eso, la certeza, ganada de la manera más dura posible, de que puedo sobrevivir a lo que parecía insuperable, y de que merezco, y merecemos todos, un amor que se sostenga genuinamente cuando la vida se pone difícil, no solo cuando todo es fácil y bonito.